están? Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Qué hermoso poder ser parte de esta convocatoria preciosa del Espíritu Santo, incontables. Bendiciones a todos los chicos de la Isla del Puente, que ya nos conocemos, que estuvimos varias veces juntos. Siempre es un honor estar con ustedes y ver lo que Dios hace. Tantas cosas tenemos para decir, tantas veces vimos al Espíritu Santo moverse en milagros, en sanidades, inspirarnos a través de su palabra. Así que qué gusto poder verlos, aunque sea de esta forma online, pero saber que se siguen moviendo, que siguen yendo en pos de lo que Dios planeó para este tiempo. Así que siempre es un honor, siempre le digo a Charlie y a los líderes, es un honor para mí poder ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Así que prepárate, creo que este congreso es una convocatoria del Espíritu Santo en el que cosas se van a despertar en nuestra vida. Así que estamos contentísimos, estamos muy contentos de poder ser parte. Saluda a los que son de otras congregaciones, quizás no son de la Isla del Puente, pero te sumaste a este congreso. Bueno, bienvenido, qué hermoso que te puedas haber sumado. Creo que Dios tiene algo grande. Creo que Dios en medio de este congreso puede sanarte. Creo que Él puede inspirarte, creo que Él puede darte ideas, creo que Él puede no solamente sanarte físicamente, sino también el Señor Jesús puede sanar áreas de nuestro corazón que quizás estaban con dolor. Así que solamente tenemos que abrir el corazón para que el Espíritu Santo pueda fluir y pueda tocarnos. Amo el nombre Incontables. Hay varios versículos de la Biblia que hablan sobre cosas incontables. Incontables son las maravillas de Dios. Dice la palabra del apóstol Juan que si se escribieran las cosas que Jesús hizo, serían incontables porque no alcanzarían los libros. Así que estuve orando, estuve meditando, Señor, ¿qué es lo que querés hablar? Señor, ¿qué es lo que querés decir? Para mí es un desafío, muchachos y chicas, compartir una palabra, porque no solamente se trata de, a ver, Señor, ¿qué tengo para predicar? Sino es, Señor, a ver, ¿qué querés decir? Como dijo Samuel, ¿no? Habla porque tu siervo oye. Entonces, cada vez que hablamos o predicamos, no es solamente tener una prédica, sino es haber escuchado algo de lo que el Señor quería decir. Y me llama mucho la atención que la palabra obediencia, antes que saber hacer, significa saber oír. Si vos vas a la raíz de la palabra obediencia, la obediencia comienza con el oír a Dios, comienza con el haber escuchado algo de Dios o algo de las Escrituras y después obedecer. Entonces es un honor para mí ser parte. Y prepárate, si tienes ahí para anotar, vamos a compartir esta palabra. Y a mí siempre me gusta compartir principios, o sea, compartir cosas que vos y yo después podamos poner en práctica en la vida cotidiana. Así que, ¿les parece? Oramos un minutito y vamos a la palabra de Dios. Prepárate, Dios tiene algo poderoso. Si también tenés algún dolor, algún problema en tu cuerpo, creo que Dios quiere sanarte y Él puede hacerlo, así que mantenete ahí con expectativa. Aún mientras esté predicando, el Espíritu Santo ya se va a estar moviendo e incontables van a ser las cosas que Él haga. Así que estamos listos, estamos preparados, vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, sé bienvenido a este momento. Maravilloso Espíritu de Dios, vos sabés el hambre que hay, Señor, en cada chico, en cada chica, en cada hermano, Señor. Espíritu Santo, el hambre por tu palabra. Espíritu Santo, el hambre por la presencia de Jesús. Oh amado Espíritu Santo, oh precioso Espíritu Santo, trae sobre nosotros hoy la palabra que está en el corazón del Padre. Señor, vos conocés la necesidad de cada uno que está mirando, de cada familia. Hablanos, Señor, y despertanos, Señor. Despertar nuestro corazón para este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos. Ahí donde estás, adoralo un momento. Te bendecimos, Señor. Te amamos, Jesús. Vos sos precioso, Señor. Vos sos hermoso. No hay nadie, Señor, en la tierra que se compare, Señor, con vos. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Amén. Bueno,
hay un versículo muy conocido que el Señor ponía en mi corazón. Y lo unía, yo pensé incontables. Y como te dije recién, el apóstol Juan, el discípulo por ahí más íntimo de Jesús, él dijo que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no caberían en los libros, o sea, serían incontables. Y algo loco es que Jesús dijo que iba a haber una generación que iba a hacer mayores cosas que Él, porque Él iba al Padre. Y a medida que la segunda venida del Señor se acerca, esa generación debe levantarse. ¿Por qué? Mira, quiero que me acompañes a Mateo. Este es algo que capaz que me escuchaste decirlo, Mateo 24, versículo 14. Hay una señal que tiene que suceder antes de que el fin venga, ¿no? Y está muy claro en la palabra de Dios y tiene que ver mucho con el tiempo en el que estamos viviendo. Mateo 24, versículo 10, vamos del 10 en adelante. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros para este tiempo? Sabemos que hay tantas cosas que se dicen, vos entras a YouTube y hay tantas cosas de conspiraciones, de la vacuna ahora del COVID y tantas cosas, pero ¿en dónde tenemos que concentrarnos nosotros? Bueno, antes de ir a Mateo 24, la Biblia dice, el apóstol Pedro, otro de los íntimos de Jesús, él escribió en su carta y él dice que cuando vemos que aquel día se acerca, o sea, el día de la venida del Señor, dice que tenemos que estar atentos a la Escritura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escúchame, el apóstol Pedro nos dice como una de las antorchas que alumbra. El apóstol Pedro nos dice que la Escritura es la antorcha que alumbra. Entonces, si nosotros queremos comprender el tiempo en el que vivimos, no es que nos vamos a aislar de todo, que no vamos a mirar noticias, que no vamos a saber lo que pasa, pero sí la antorcha que nos fue dada para alumbrar y para entender lo que está pasando en el mundo es la palabra de Dios. Y una vez que nosotros leemos, el Espíritu Santo comienza a hablarnos al corazón y a mostrarnos qué hacer. Entonces hay una antorcha que alumbra en lugar oscuro y esa es la palabra de Dios. Y dice, a la cual hacen bien en estar atento. No solamente leerla, sino estar atento. Uno puede leer algo, pero no estar atento a eso. Cuando vos estás atento a algo, es cuando continuamente, a mí nos pasa, capaz que la conocen, a Samita, a nuestra hija, ahí con mi esposa tenemos a Sama, que está por cumplir 2 años ahora en enero, pasó casi todo luego del primer año, pasó casi todo un año en cuarentena, pero damos gloria a Dios porque la podemos disfrutar y comer a besos y abrazarla y jugar y todo, pero al bebé hay que estarle atento. Y esa atención es como, ¿no? Todo el tiempo el ojito se te va para el objeto al que vos le estás atento. A veces estamos atentos al celular porque estamos esperando un mensaje, un WhatsApp, una llamada y estás todo el tiempo atento. Y el apóstol Pedro dice que estemos atentos a la Escritura como la antorcha que alumbra. Como una antorcha, no hay muchas, es una y es esa, es la palabra de Dios. Entonces, está bien, todo esto está pasando en el mundo y sí, se levantan cosas y diferentes cosas, pero nosotros como iglesia, como hijos, ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, el Señor Jesús dijo que iba a haber una generación que iba a hacer obras más grandes de las que Él hizo y todavía esa generación no se ha levantado. Sí se han levantado hombres y mujeres de Dios tremendos. Yo te animo a leer un poco de la historia de la iglesia, hombres tremendos. Hay uno que es uno de mis favoritos llamado Smith Wigglesworth. Si lo vas a googlear vas a poner porque es difícil de pronunciar, practiqué para poder decirlo. Smith Wigglesworth. Y este hombre se lo llama el apóstol de la fe. Impresionante los milagros que este hombre hacía. Pero Jesús prometió que se iba a levantar una generación que iba a hacer mayores cosas que él. Entonces, si Jesús hizo cosas incontables y se iba a levantar una generación que iba a hacer mayores cosas que él, ¿qué es lo que está esperando Dios de vos y de mí? ¿Cómo podemos entrar? Esa es la pregunta que yo hoy quiero hacer. ¿Cómo podemos entrar a comenzar a vivir? Para vivir primero las cosas que más grandes que Jesús hizo, tenemos que vivir las que Él hizo.
¿Me explico? Si vamos a hacer cosas más grandes, primero tenemos que pasar por las que Él hizo. Y hacia ahí estamos yendo, hacia ahí estamos caminando. Así que no sos un derrotado, una derrotada, un fracaso, no sos un... No. Sos un diseño de Dios pensado para este tiempo. Naciste para manifestar el reino de los cielos en este tiempo. Y mientras yo estoy hablando, yo declaro que tu corazón comienza a ser encendido por el fuego del Espíritu Santo. Pero vamos, Mateo 24, que es un capítulo donde el Señor habla del fin de los tiempos y da un montón de señales. Pero mira lo que dice del 10 en adelante. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mirá el contexto en el que esta generación se levanta. En ese contexto de falsos profetas, si hay falsos es porque va a haber verdaderos y muy tremendos estos hombres de Dios. Dice que se va a apagar el amor, que va a haber odio. Y en medio de todas estas, en este contexto, dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, antes de que venga el fin, va a haber un tiempo donde el evangelio del reino va a ser predicado en todas las naciones. Ahora, todas las naciones incluye tu barrio, todas las naciones incluye mi barrio, todas las naciones incluye Quilmes, Berazategui, Varela, Espeleta, todas las naciones incluye todas las provincias. Entonces tenemos un rol que desempeñar. Pero ¿cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta, Señor, ¿cómo llegamos ahí? Encima la palabra de Dios dice, este evangelio del reino. Y cuando nosotros hablamos del evangelio del reino, quiero decirte algo, hay algo que le llamamos el evangelio de salvación y el evangelio del reino. El evangelio de salvación es el que está concentrado en la salvación del alma de la persona. Y está bien porque para eso vino el Señor, para liberarnos del pecado y para que podamos ser salvos. Pero el evangelio del reino predica el evangelio de salvación claramente, pero también tiene demostración del poder del Espíritu Santo. Este evangelio del reino será predicado. Y este es el evangelio que fuimos llamados a hablar, a contar del amor de Jesús y a demostrar. Yo tengo una frase que me gusta que es ir, anunciar y demostrar. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros mensajes que les compartí es el de yendo. O sea, ir, vamos, mientras vamos, hablamos de Jesús, anunciamos y también demostramos. Todo esto porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que hace las señales y las maravillas para que el mundo crea. Entonces, va a haber una generación que se va a levantar para hacer mayores obras que el Señor. Y casualmente Mateo 24 dice que antes del fin habrá un avivamiento, habrá una cosecha de almas, la última gran cosecha. Algunos la llaman la tercer gran cosecha. Hubo 2 tiempos de cosecha mundial impresionantes. Y el último dicen que terminó como en el 2000 y pico, 2005 si no me equivoco. Y se espera ahora la tercer gran cosecha. Y Dios está levantando movimientos como Descent y como otros movimientos. Pero Dios te está levantando a vos. Dios me está levantando a mí. Ahí en el lugar donde Él nos puso. Ok. Ahora quiero que me acompañes al libro de San Juan. Quiero que veamos. Y la pregunta que vamos a hacer es, Josi, ¿cómo nosotros podemos entrar a vivir en ese estilo de vida de lo sobrenatural, de esas obras incontables, de esas obras, y justamente incontables son sus maravillas, de esas obras maravillosas por el Espíritu Santo? Bueno, ahora vamos a verlo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículo 25, 26, 27... 28 y 29. Dios es poderoso y espero que el Espíritu Santo hoy nos dé una llave al corazón para que podamos entrar en esto. Para que podamos entrar en esto. La palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Puede transformar nuestra vida.
En San Juan 6 podemos ver que Jesús alimenta a los 5.000 con los panes y los peces, ¿no? Y luego que alimenta a los 5.000, dice que Él le dice a sus discípulos que entren en la barca y que crucen al otro lado. Él cruza andando sobre el mar. Impresionante el Señor Jesús. Pero claro, la gente había quedado del otro lado y había visto que Jesús con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5.000, sin contar mujeres y niños, o sea, como 20.000 personas. Yo me imagino al hombre de la casa diciéndole a la mujer: che, vieja, anda a buscarlo a este Jesús porque compramos pan una vez al mes y tiramos para todo el mes, si nos enseña a multiplicar el pan. Entonces dice la gente que cruzó en barcas para encontrarse con Jesús. Claro, ellos habían comido los panes y los peces y se quedaron chochos, como diríamos. Vamos a buscarlo para ver cómo Él hace estas cosas. Y vamos a San Juan 6, 25, dice: y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, me están buscando porque el pan sació su hambre y ahora me están buscando por eso. Se trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, y acá es donde, esta es la pregunta que hoy se hace en congresos, que hoy se hace en lives, que hoy se hace, todos tenemos esta pregunta en mente. Mira, vamos a leerla y decime si no. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Escuchá bien la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Prestale atención a esa S que te puse ahí. Las obras de Dios. ¿Qué le estaba diciendo estas personas a Jesús? Queremos lo sobrenatural. Te vimos, agarraste 5 panes, 2 peces, oraste y nos diste de comer a todos. ¿Cómo ponemos en práctica las obras de Dios? En plural, las obras de Dios. Queremos hacerlo práctico. Y hoy no te pasa, vos no nos pasa de verdad. Queremos ver practicidad. Queremos orar por el enfermo. Queremos ver a Jesús en la práctica. Y yo también lo quiero. ¿Y sabes lo que me gusta? Que Jesús respondió. ¿No te parece hermoso que Jesús haya respondido esa pregunta? Señor, ¿cómo ponemos en práctica las obras? Esas incontables obras que vos hiciste, esas incontables maravillas. ¿Cómo podemos entrar en ese ambiente? ¿Cómo podemos entrar en ese fluir de milagros, no sé, de tantas cosas preciosas? Y la respuesta de Jesús viene a simplificarnos las cosas. Jesús nos dijo: bueno, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que ustedes pueden poner en práctica mis obras? Yo, muchachos, soy el Hijo de Dios. ¿Cómo me van a hacer esa pregunta? Es obvio que no pueden, porque, o sea, son mis obras. No, el Señor no hizo una línea divisoria, ni siquiera no les respondió la pregunta. No, les respondió la pregunta y miren lo que dice. Respondiendo Jesús. ¡Wow! ¿No te ceba que Jesús haya respondido esta pregunta? ¿Cómo ponemos en práctica tus obras? Y Jesús respondió. O sea, esta respuesta tiene que tener toda nuestra atención, porque Dios va a hacer incontables obras a través de tu vida. Dios va a hacer incontables obras a través de la iglesia, del puente y a través de toda persona que esté mirando. Dios quiere hacer cosas que la Biblia dice que Él es capaz de responder más abundantemente de lo que pedimos. O sea, pedís algo y Él te respondió el triple, porque esa es su mente, ese es su corazón de papá. Entonces, Señor, ¿cómo ponemos en práctica lo sobrenatural? ¿Cómo lo hacemos, Señor? Y miren Jesús, qué simple. Respondiendo Jesús le dijo, recuerden la pregunta, ¿cómo ponemos en práctica las obras? Plural. Si tuviera acá ahí algo, no sé, un efecto las, que pase una S, pero no tengo esa edición todavía. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica
las obras. Si alguien me preguntara a mí, Josi, ¿cómo ponemos en práctica la sanidad? Josi, ¿cómo hacemos práctico la palabra de Dios, las promesas de Dios? Bueno, acá está la respuesta. Tendrían que sonar tambores. La respuesta del Señor. Respondiendo Jesús y les dijo, miren cómo acorta. Ellos preguntaron en plural y Jesús responde en singular. Esta es la obra de Dios. ¡Wow! Ellos hacían un matete en la cabeza y a veces nosotros también. ¿Cómo podemos hacer para poner en práctica? ¿Será que hay que hacer así? ¿Será que hay que hacer así? ¿Será que...? Y Jesús acortó la respuesta, la simplificó y dijo, esta es la obra de Dios. ¡Wow! ¿Y no te llama la atención, no te pone contento que no haya muchas obras de Dios, sino unas obras de Dios? Escuchá, y de esa obra de Dios se desprende todo lo demás. ¿Me seguís? Ellos dijeron, esta es la obra de Dios. Jesús dijo, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. O sea, Jesús lo simplificó. Entonces, ¿cuál es esa obra? Es la obra de la cual se desprenden las demás obras. Milagros, sanidades, profecías, amar al prójimo, dar a los pobres, aconsejar, visitar al huérfano, a los abuelitos. Todas las obras se desprenden de esta obra. Y cuanto más tengas de esto, ¿me seguís? Cuanto más tengas de esta obra que vamos a ver ahora, más obras Dios va a poder hacer a través tuyo y mío. Pero si nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos que hacer muchas cosas, no, hay una cosa que es fundamental. Jesús va a decir acá, y de esa, ¡pum!, viene todo lo demás. ¡Qué tremendo! Estoy muy contento de poder compartir esta palabra. Esta es la obra de Dios, que creáis. ¡Wow! Tremendo. En el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creamos. Y de esa obra del creer se desprenden las demás actividades, los demás frutos. Ok, pero vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo podemos poner en práctica las obras? Jesús dijo, muchachos, no es que haya muchas obras. Hay una sola obra de la cual se desprenden frutos. Que creáis. Y para los que anotan, anota esto. Yo no puedo creer en quien no conozco. Y no puedo conocer a una persona con quien no paso tiempo. Vamos, de nuevo. Dice, esta es la obra de Dios, que creas. Entonces, bueno, ¿y cómo creo? Yo no puedo creer en alguien a quien no conozco. ¿Vos podés creerle a alguien a quien no conoces? No. Pero cuando vos conocés a alguien, la fe se da naturalmente. ¿Me explico? Cuando vos conocés a alguien por relación, no hace falta esforzarte. Cuando vos ya sabés que tu amigo es impuntual, porque ya lo conocés y pasaste años con tu amigo o tu amiga, y vos sabés que te dice a las 2 voy a estar tranquilo porque va a llegar como 3 menos cuarto, ya lo conocés, ya confías en su impuntualidad. Y hay otros que sabes que son puntuales, dices, che, a las 2 pasame a buscar que estoy, y a las 2 están. Cuanto más conocimiento de la persona, la fe fluye naturalmente. Ok, entonces vemos acá, Jesús dijo, nos da su secreto. ¿Te gustaría conocer el secreto de Jesús? El secreto de Jesús para las obras era la primer obra, que es conocer a Dios. Pero lo voy a hacer aún más práctico todavía. Estamos hablando de esas obras incontables y que se va a levantar esta generación que va a hacer mayores obras. Ahora, no se puede hacer mayores obras sin ser personas íntimas, sin ser personas de secreto, sin ser personas que pasan tiempo con el Señor. Entonces Jesús les dijo y les simplificó la vida, muchachos, le dice, no se trata de las obras, se trata de la obra.
Y después, si querés leerte San Juan capítulo 15, cuando el Señor habla de permanecer. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, el fruto, o sea, la obra, el fruto es lo visible, el fruto es lo que la gente come, el fruto es lo que alimenta. El fruto está íntimamente relacionado a la permanencia. La permanencia naturalmente da frutos. A veces estamos concentrados en cómo tener frutos. No es tanto el cómo tengo frutos, sino en qué estoy permaneciendo. Porque en lo que yo permanezca voy a tener frutos naturalmente. ¿Me explico? Dios quiere usar tus manos para sanar enfermos. Dios quiere hacer cosas que ni aún nos imaginamos que podíamos hacer. Y la clave está en esa obra. Jesús nos compartió su gran secreto. ¡Wow! ¿Estás listo para ver las cosas que todavía no hemos visto? Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó y no han subido al corazón del hombre. Las estamos a punto de ver. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Voy a repetirte esta frase de nuevo. No se puede creer en quien no se conoce. Y no se puede conocer a una persona sin pasar tiempo con ella. ¿Sí? Entonces, mi fe va a estar relacionada a mi nivel de intimidad. Y mi nivel de intimidad va a estar relacionado a mi nivel de decisión. ¿Por qué? Porque para yo decirle sí a leer la Biblia, le tengo que decir no a otras cosas. Entonces, mi nivel de fe va a estar relacionado a mi nivel de intimidad. Y mi nivel de intimidad va a estar relacionado a mi nivel de decisión. A cuántas decisiones yo tomé y de qué calidad para pasar tiempo y para honrar a Jesús y a su palabra. ¡Wow! Una generación de obras maravillosas es una generación de secreto. Es una generación de secreto. Ok, quiero que me acompañes ahora sí a un salmo muy conocido. Y lo vamos a hacer un poco más práctico. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Dame unos minutos más. ¡Wow! No nos hagamos un matete en la cabeza, no nos hagamos, ¿cómo hacemos las obras de Dios? Hay una obra de la cual se desprenden todas las obras. Y esa obra es pasar tiempo con Él. Pero ¿cómo si yo trabajo, estudio? ¿Cómo paso tiempo con Él? No me refiero a estar simplemente... Porque viste que la Biblia dice, Jesús dijo... cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero la Biblia no nos muestra a Jesús nunca orando dentro de un lugar. O sea, Jesús, ves que pasaba en la montaña, o sea, Jesús oraba en lugares abiertos, pero Él dijo que oremos cerrada la puerta en el secreto. El tema, la clave del secreto no está en el lugar físico que lo hagas. El lugar más secreto, ¿sabes cuál es el lugar más secreto del hombre? A ver, ¿cuál es el lugar más secreto del hombre? El corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todos juzgan, Dios le dijo a Samuel, por la apariencia, pero yo miro el corazón. Y la Biblia dice que Dios es el que conoce el corazón. Entonces, el lugar más secreto que vos tenés no es una pieza, es el corazón. Vos podés orar una hora en la pieza, pero después seguir en tu corazón, orando. Y mientras estudiás o mientras estás haciendo cosas, hacerlas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y de esa forma estás manteniendo tu vida de secreto continuamente. Ok, entonces esta es la obra de Dios y de esta obra se desprenden todas las otras obras. ¡Wow! Incontables van a ser sus maravillas. Incontables van a ser sus maravillas. Incontables. Las cosas que esta generación haga no se van a poder escribir porque el Señor a través nuestro va a ser tan poderoso. Pero ¿cuál es la clave? Creer.
Voy a repetir esta frase, perdón que sea insistente. Nuestro nivel de fe está relacionado a nuestro nivel de conocerlo. Y nuestro nivel de conocerlo está relacionado a nuestras decisiones. Si vos querés conocerme a mí, no solo lo que ves de mí, vamos a tener que tomar decisiones. Che, nos encontramos a tal hora para charlar. Y a medida que charlamos nos vamos conociendo. Y a medida que nos vamos conociendo, la fe, la confianza va a ir creciendo naturalmente. ¿No te pasó de esas personas que a veces quieren forzar la confianza, que les llamamos confianzudos? que no dejan que la confianza se dé natural. Pero decime si con tu mejor amigo o amiga hoy se reconfían cosas, pero fue naturalmente. Y con Jesús es lo mismo. Y Él es más confiable que cualquier otra persona. Pero acompáñeme al Salmo 91, capítulo 1. Y acá, con esto, quiero cerrar y luego orar. ¿Sí? En el último vivo que tuvimos ahí con los líderes de la iglesia, estuvimos ahí con Mati y hablamos un poco de esto, de que en la intimidad lo contemplamos y en público lo manifestamos. No podemos manifestar lo que antes no nos fue revelado en la intimidad, lo que antes no vimos de Él y Él nos transformó para darlo. ¿Sí? Tremendo. Vamos, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow. Acordate, no podemos creer en quien no conocemos y no podemos conocer a una persona sin tomar decisiones para conocerla. Ok, y acá David dice, el que habita, no el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo morará, o sea, la consecuencia de habitar en el abrigo de Dios va a hacer que esta persona more o viva bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es, vamos a imaginar un árbol. Bajo la sombra, vamos a imaginar un árbol, ¿no? Y vos estás ahí bajo un árbol de... Vamos a suponer que vivimos bajo un árbol de mandarina. Y te hago una pregunta, si vos estás viviendo bajo un árbol de mandarina, ¿qué te cae en la cabeza y alrededor tuyo? Mandarinas. Si vivimos bajo un árbol de mandarinas, bajo la sombra de un árbol de mandarinas, lo que nos caen son mandarinas. No nos van a caer manzanas bajo la sombra de un árbol de mandarinas. Entonces, vivir bajo la sombra del Omnipotente va a hacer que caigan frutos de Él, frutos sobrenaturales, los frutos del Espíritu, frutos de justicia, frutos de amor, frutos de amabilidad. Entonces te hago una pregunta, ¿qué está cayendo en tu cabeza? Lo que cae en nuestra cabeza nos muestra bajo qué estamos habitando. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, quiero dividirte esto en partes y con esto cierro. Habitar. Esta palabra me encanta, habitar. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Alguien que habita en un lugar escucha esto, es alguien que tiene los hábitos en ese lugar. Es impresionante. Un habitante de Varela es el que tiene sus hábitos en Varela. Va a trabajar, viene, es alguien que duerme ahí, vive ahí. O sea, y Dios quiere que nosotros seamos habitantes en su abrigo. O sea, que tengamos hábitos. Y hay pequeños hábitos que el Señor nos dejó para que habitemos en Él. Uno es la oración, otro es la lectura de la palabra, otro es el ayuno. 4 cosas Él habló en secreto. Dice, cuando ores en secreto, cuando ayunes en secreto, 3 cosas, y cuando des en secreto. Son hábitos, pequeños hábitos que nos ayudan a habitar en ese lugar. Y mirá la promesa, dice, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del que todo lo puede, bajo la sombra del Omnipotente.
Ahora quiero decirte algo. La palabra omnipotente, yo no sé si te lo compartí, creo que sí, una vez. Pero me llamó la atención cuando yo busqué esta palabra en el original. Y la palabra omnipotente no es solamente el que todo lo puede. Escucha esto que es poderoso. Omnipotente no solo significa el que todo lo puede. Omnipotente significa esto: el que siempre tiene poder en reserva. ¡Wow! El que siempre, o sea, la consecuencia de habitar en la presencia de Dios va a ser que continuamente veas el poder de Dios fluir en situaciones. Entonces se presenta una situación ahí y vos estás habitando bajo su abrigo, te abrigás. Bajo las situaciones, te abrigás de Él. Quiero que te imagines también un armario y que hace frío y hay un montón de camperas que podés usar, pero vos tenés esa campera favorita que quizás la tenés hace un montón, pero ahí te pones esa campera, ese es tu abrigo. ¿Y a qué abrigo corremos en las circunstancias? ¿Cuál es nuestro hábito? ¿Corremos primero a llamar a un amigo o corremos a su presencia? Él es el abrigo. Entonces cuando yo continuamente uso ese abrigo que viene de Él, uso ese abrigo que viene de Él. Cuando alguien me ofende, no voy y me agarro la campera de la ofensa y me la cuelgo y ya no me congrego más porque me ofendieron. No, yo voy al abrigo del Altísimo y me cubro de Él y Él me enseña a perdonar, o sea, a soltar, a amar. Entonces dice que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que se forma hábitos. No se puede habitar en un lugar sin los hábitos. Oh, Jesús. Pequeños hábitos. Daniel con un pequeño hábito de no comer de la comida del rey y comer legumbres y tomar agua. Ese pequeño hábito produjo en él sabiduría. Fue un hábito que representaba lo que él estaba sucediendo en su corazón. Impresionante. Ahora, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, imagínate, del que siempre tiene poder en reserva. Entonces se nos presenta una situación y nos ponemos su abrigo y Él suelta poder. ¡Pra! Y esa situación se quiebra, esa situación se doblega ante el nombre del Señor Jesús. Y lo adorás y decís, ¡wow, Señor! ¡Qué impresionante lo que hiciste! Y el Señor está así con la mano atrás y dice, porque no viste lo que tengo acá atrás. Y cuando Él muestra, ¡wow! ¡Wow, Señor! ¡Qué impresionante lo que haces! Y el Señor dice, porque no viste lo que tengo, porque habitar en la presencia de Dios va a ser así como el que habita bajo un árbol de mandarinas, de naranja, y se le caen los frutos de ese árbol. Así vamos a ir caminando y los frutos del poder de Dios van a visitar nuestras situaciones. Ahora, pero hay una promesa, pero hay una condición: el que habita. Esa es la condición. Morará bajo la sombra. Esa es la promesa. Hay una condición para esa promesa. Ahora, hábitos. Hábitos. Los hábitos son decisiones. Tremendo. Yo te invito a este tiempo a formar un hábito de ir a su presencia, de formar el hábito de leer la Escritura, de formar hábitos. Y algo de los hábitos, y ya voy terminando, es que los hábitos comienzan siendo algo externo y hasta tedioso al principio. Pero luego los hábitos ya se internalizan y salen solos. Es hasta cruzar ese umbral de que nuestra naturaleza se resista. A mí me pasa que estoy dejando el azúcar y tomando stevia. Ay, al principio todo en mí se resistía, pero luego que eso se hace un hábito, ya no es externo, ya se hace parte como de tu naturaleza. Imagínate, vas a la escuela, pero imagínate, hacete esta imagen mental de que estás bajo el abrigo del Altísimo y que morás bajo la sombra. Imagínate que el Señor es como un árbol y caen los frutos, y vas a la escuela y te encontrás que a la profe le duele la cabeza, y como vos vivís habitando en esa presencia porque tenés los hábitos en su presencia, wow, el poder cae. Entonces recordá lo que dijo Jesús y unilo. Dijo, esta es la obra de Dios. Podemos decir que habites al abrigo del Altísimo.
que habites al abrigo del Altísimo. Que habitemos al abrigo del Altísimo. Entonces, busquemos ser cada día más íntimos. Busquemos ser cada día más amantes de su palabra. Y los frutos serán consecuencia de donde habitamos. Quizás, pues dices, che, mi vida no para de ser esto, aquello, el otro. Veo que me caen, no naranjas, me caen, no sé, todo mal me cae. Bueno, ¿será que tenés que cambiar de domicilio? De habitar en un lugar a habitar en otro. Por ejemplo, si cuando alguien te dice o te hace algo que no te gusta, vos corres y te abrigás de la ofensa. No dice la Biblia, el que habita al abrigo de la ofensa morará bajo la sombra de cosas malas. O sea, lo que nos cae en la cabeza, imagínate un árbol, es fruto de donde elegimos habitar. ¿Y cómo habitamos al abrigo del Altísimo? Ok, amando su palabra, amando la oración. Al principio va a costar. Al principio va a costar. Pero cuando eso se haga un hábito a tu corazón y a mi corazón, vamos a morar bajo la sombra del que todo lo puede. Yo quiero orar ahora y declarar que vos y yo vamos a caminar bajo la sombra del que todo lo puede. Y no solo vamos a ver lo sobrenatural, milagros, sino frutos de paciencia, de amor, de misericordia, de bondad, de templanza. ¿Sí? Así que oremos. Oremos. Incontables van a ser sus obras. Se levanta esta generación que va a moverse en el amor, en el poder del Señor, pero debe elegir habitar en el lugar correcto. Habitar en el lugar correcto. Mirá, Jesús dijo así, ya voy terminando. Dijo, el Espíritu está sobre mí y por eso se sanan, por eso esto. O sea, habito bajo Él. Por eso paso las noches orando. Tomo decisiones que lo honren. Ahora quizás vos estás del otro lado y me decís, Josi, pero yo la verdad, Josi, que vengo mal y ya siento que Dios no tiene nada conmigo. No. Hoy puede ser el día donde el pedir perdón al Señor haga que las cosas cambien. No. Nadie del otro lado crea que esto es para unos pocos. Porque acordate que cuando esta gente común y silvestre le dijo a Jesús, ¿cómo ponemos en práctica las obras? Jesús compartió su secreto porque está en su corazón que se multiplique su obra en la tierra. Su obra, recordá Mateo 24:14, el reino de los cielos debe ser predicado en todas las naciones. Ok, vamos a orar. Iglesia del Puente, iglesia amada y toda persona que está del otro lado. Dios tiene cosas poderosas. Vamos a habitar en su presencia. Cuanto más pasamos tiempo con Él, más lo conocemos. Cuanto más lo conocemos, más le creemos de forma natural. Y cuanto más le creemos, es como habitar bajo un árbol de mandarina. Nos van a caer las mandarinas, van a caer los milagros. No va a ser algo forzado, va a ser algo natural porque habitamos ahí. Ok, ¿cuántos son de esos que habitan en su presencia? Yo te invito a habitar en su presencia. Quizás vivís en una villa, pero podés habitar en su presencia. Ahora quizás vivís en una tremenda casa, pero que tu corazón habite en su presencia. Nuestro lugar físico, natural, no condiciona dónde nuestro corazón puede entrar, porque nuestra entrada a la presencia de Dios es la sangre del Cordero. Es la sangre que pagó el precio. Así que tenemos entrada por esa sangre y podemos habitar en su presencia. Precioso Espíritu de Dios. Ok. Yo quiero que oremos en esta hora, en el nombre de Jesús, para que recibamos este corazón apasionado por Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada chico, cada chica, cada hermano que está del otro lado. Yo declaro que seremos de esa generación que habita al abrigo del Altísimo y que mora debajo de la sombra del que todo lo puede. En el nombre poderoso de Jesús, que estos días sean días de mayor intimidad, que estos días sean días, Señor, de estar en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús,
Jesús, derramando nuestro corazón, Señor, y los frutos serán de forma natural, los milagros, las señales, la salvación, Señor, por consecuencia de pasar tiempo con vos. Padre, si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús reprendo toda opresión, reprendo toda enfermedad. Ahora se va todo dolor en los omóplatos, se va todo dolor en el codo, en los brazos, en las piernas, se va en toda enfermedad, toda persona con dificultad para respirar. En el nombre de Jesús es sanada para la gloria del Dios que todo lo puede. Padre, gracias. Yo declaro que las escuelas, las universidades, los barrios, las plazas, Señor, los trabajos, las fábricas serán llenas de tu gloria a causa de chicos, chicas, de hombres y mujeres que habitan en tu presencia y que le dan lugar al Dios que todo lo puede en sus vidas. Gracias, Señor. Señor, toda dificultad es quebrada en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que lo que resta del Congreso vos sigas hablando al corazón y edificando lo que planeaste edificar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya inspirado tu corazón, te haya dado combustible para ir al lugar secreto y verlo a Él, que es hermoso, para luego manifestarlo con poder, porque algo poderoso viene y vos y yo somos parte, no por nuestros méritos, sino porque Él así lo quiso. Dios te bendiga, seguí conectado, un abrazo grande y seguramente pronto nos veamos así cara a cara para poder darnos un gran abrazo. Dios te bendiga mucho.